Hola a todo el mundo. Hoy continuamos la conversación que tuvimos con Sergio Gago hace un par de semanas cuando grabamos el episodio relacionado con las auditorías tecnológicas en procesos de M&A y de ventas de empresas e incluso de rondas de inversión, donde ya empezábamos a derivar hacia otro tipo de conversación que era el de cómo vender tecnología, tanto interna como externamente, a la gente de negocio. Es decir, si yo como CTO de una empresa sé que tengo que refactorizar el código, tengo que ponerle más cobertura de test, tengo que dedicar una partida de presupuesto para arreglar ciertos problemas tecnológicos que quizás van a limitar el progreso a la hora de hacer producto, pero a largo plazo tiene todo el sentido del mundo para evitar problemas de escalabilidad. ¿Cómo vender esto a negocio que muchas veces no entiende hasta que no ven que el problema, digamos, hasta que no cruzas el río hasta que has llegado al río, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a este tipo de problemas y hacer la venta a nivel interna, es decir, de CTO o incluso de developer a capas más altas, a la gente a la que reportas, pues al VP de tecnología, o de CTO a CEO, a CFO o incluso al board a la hora de, porque habrá procesos que se tienen que tratar también con la junta si tienen un impacto crítico en el negocio? O bien a nivel externo, desde el punto de vista, como nos pasa a nosotros, de proveedor o partner tecnológico, en la mayoría de los casos, trabajando con clientes, a nuestros clientes. Es decir, entramos en proyectos que muchas veces, por no haber podido auditar el código antes del proceso de venta, porque hay empresas que no te dan acceso al código, por ejemplo, no lo puedes auditar, luego entras ahí, ves el panorama que hay y está o peor de lo que te decían, o no está, la API no está terminada, o el backend no hace lo que debería, o tiene unos problemas graves a nivel de base de datos, o como nos hemos encontrado recientemente un caso que mencionamos directamente en el episodio en el que entramos en un proyecto donde se nos comentaron unas tecnologías, eran otras, entramos en el proyecto, el código está en castellano, un desastre, pero claro, la venta ya está hecha, entonces tú ya tienes que desarrollar sobre eso y luego lo que estamos intentando hacer, o lo que estoy yo intentando hacer, es hacer un upselling a nivel de negocio, porque hay que arreglar todo eso. Hay muchos problemas que tienen implicaciones a nivel de performance, tienen implicaciones a nivel de seguridad, tienen riesgos, perjudican la escalabilidad del proyecto y muchas otras implicaciones, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un upselling, de decir, oye, esto hay que hacerlo aparte, o lo hacemos dentro del contexto del proyecto, pero el desarrollo no va a avanzar, digamos, a nivel de producto como vosotros queríais, porque tenemos que dedicar el 50% del tiempo, por lo menos, a arreglar esto. O bien nos lo contratáis aparte, ponemos otra persona para que se dedique pues, a refactorizar el código, a desacoplar partes, a romper un monolito, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos pasa más de una vez a nosotros porque, como decía, generalmente auditamos el código, o sea, le echamos un vistazo al código durante el proceso de venta, en la mayoría de ocasiones pasa, pero sobre todo en entornos más corporate tienen muchas más restricciones al respecto. Entonces te lo encuentras una vez ya has entrado en el proyecto. ¿Cómo podemos tener este tipo de conversaciones? Pues lo charlamos con Marc Oliveras y con Sergio Gago. Sergio, porque ya estaba en el episodio anterior y ya lo habéis visto varias veces. Una de las cosas que quizás no sabéis de Sergio es que él había tenido su propia consultora tecnológica, de hecho una consultora tecnológica que fundó también sin oficina y a nivel remoto, que le permitió estar dando la vuelta al mundo durante un par de años, y tiene un par de libros al respecto. Uno de ellos se llama Vidas Nómadas, entonces podéis echarle un vistazo a eso también y escuchar también o ver los episodios que grabamos con él también en Startup Grind. De hecho, hablamos de cómo ser un nómada digital y es un episodio súper divertido con anécdotas fabulosas. Y la otra persona que hemos invitado, que también conocéis por el podcast, es Marc Oliveras, que cuando lo invitamos hace un año y medio era CTO de Tiendeo, pero Marc y yo nos conocemos de nuestra anterior empresa. Él me fichó para VAS, una consultora tecnológica madrileña con una sede en Barcelona, y ahí pasamos grandes momentos juntos. Debo decir que fue una etapa muy, muy divertida de mi vida y aprendí muchísimo de él. Lo tengo como un gran referente, siempre lo digo, como de los mejores jefes que he tenido. Y ahora está como, si no me acuerdo mal, como VP de ingeniería en Bumble, la aplicación de dating que recientemente ha salido a bolsa. Tienen un equipo, están abriendo un equipo en Barcelona. Y bueno, ahora evidentemente no, desde Bumble quizás no tiene este tipo de conversaciones, quizás sí que tiene las de la venta interna, porque no es el CTO, tiene un CTO por encima,
Pero él sí que ha estado desde el punto de vista tanto de la empresa que oferta, pues, ya sean concursos públicos o incluso para empresas privadas cuando estaba en BAS, o con su empresa. Él también había creado una consultora tecnológica como su primer empleo, o bien desde el punto de vista de contratista, cuando recibe propuestas de varias empresas a las que tiene que evaluar. Y entonces ahí, cómo se tienen que evaluar, cómo se tiene que discutir temas de precio, cómo se puede hacer upselling, cómo puedes destacarte tú por encima o cómo puedes competir con Cárnicas, que es un tema que Marc ha tenido que hacer mucho compitiendo con empresas tipo Everest, tipo Indra, etcétera, etcétera, que ya solo por este comentario no van a patrocinar nunca este podcast, ya me imagino. Pero, coñas aparte, creo que ha salido una conversación bastante más de negocio y de ventas. Hemos hecho una intersección técnica entre ventas y tecnología, pero creo que es muy interesante para tipo de perfiles que sean, pues ya sean los aspirantes a CTO como los CEOs de empresas tipo la nuestra que quieran vender más y entender por qué no venden suficiente y cómo destacarse en procesos competitivos de concursos y concurriendo con otras ofertas, o bien para freelance que también tienen que ofertar y ven cómo siempre hay alguien que es más barato que ellos, entonces cómo se pueden enfocar las ofertas orientadas al valor y que el precio sea lo mínimo. Se tiene que discutir, evidentemente, pero no lo es todo. Entonces, hablamos de todo esto y demás, una conversación muy fluida, con un perfil de persona que ya veréis que más o menos somos una persona que somos parecidos, somos gente de tecnología y de negocio, podemos hablar los dos mundos, un perfil bastante complejo de encontrar, pero también hablamos de eso, si es necesario que el CTO de una empresa tenga este perfil, ¿no? Interseccionando tecnología y negocio, que pueda hablar tanto con clientes como con APIs, y cómo se encuentra este tipo de perfiles y cómo se crean, o sea, cómo surgió, cuál es la génesis del caso de los tres, cómo empezamos a tener este tipo de inquietudes de negocio siendo los tres programadores, habiendo partido de la programación y los perfiles más técnicos, ¿no? ¿Qué tipo de carrera se puede esperar o se puede forjar un perfil de este tipo? Sin más dilación, os dejo con el episodio. Adelante. Bienvenidos a Live on Mars. Marc, Sergio, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien. Buenos Muchas días, gracias, Alex. Bien, oye, hoy este episodio deriva un poco del último episodio que hicimos con Sergio, porque hicimos un episodio tratando temas de auditorías técnicas en M&A, y la conversación estaba derivando hacia, o sea, quería yo llegar al puerto de cómo vender este tipo de servicios a los clientes, ¿no? De hacer ciertos upgrades, de hacer el upselling, de pasar de hacer pues menos horas más horas, vender cosas que no son estrictamente lo que pide el roadmap de producto, pero es necesario, tipo cobertura de test, tipo refactorizar algo, tipo migrar a una base de datos, tipo escalar servidores, que negocio constantemente no entiende. Lo entendemos desde tecnología y puede tener implicaciones, como comentamos con Sergio, tema de que quizás te tiren atrás una venta de la empresa porque la parte tecnológica pues no está bien hecha, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Sergio, nos quedamos ahí en la parte bueno, esa eterna discusión entre negocio y tecnología. ¿Cómo podemos empezar a allanar este terreno para preparar la conversación con negocio, véase con el CEO, con el CFO o quien se tenga que tratar estos temas? Bueno, para mí es un poco lo que comentamos ya la última vez, ¿no? La deuda técnica, esto es una cosa que digo siempre y la gente a veces le saltan las orejas. La deuda técnica empieza en el CFO. Pero si lo piensas desde la perspectiva de deuda, al final, ¿quién gestiona este tipo de cosas? Cuando tú desarrollas software, cuando tú tienes un producto, al final estás haciendo una inversión que capitalizas o no, pero es una inversión que va en un CAPEX o en un OPEX y que un CFO tiene que controlar. Entonces, si eres capaz de transmitir o de transformar la información tecnológica en información financiera, al final, ¿qué es la deuda técnica? Es que en lugar de tardar una semana en hacer algo, tardo 2 semanas y media porque no tengo una buena estructura de test, porque el código es caótico, porque el onboarding de nuevos developers es muy difícil, porque toco una cosa en Honolulu y hay un terremoto en Osaka. Eso es la deuda técnica, al fin y al cabo. Entonces, si esto tú lo transmites en cuanto a costes a un CFO, cuando le dices, esto que normalmente nos costaría 15.000 euros, ahora nos está costando 60.000 euros, es muchísimo más fácil de entender y muchísimo más fácil de evaluar en cuanto a qué ponemos en la hoja de balance en cuanto a assets, cuánto cuesta comprar esto, cuánto cuesta desarrollar esto o mantenerlo o cuánto cuesta venderlo.
De manera que si lo traduces en términos financieros, puedes traducir la solución en términos financieros también. Y ahí entra el traer a una persona externa. Es decir, bueno, si añadiendo X número de horas de desarrollo o X número de nuevos FTEs o una empresa externa, vamos a poder desarrollar nuevos componentes que hacen subir el valor de nuestro asset y además reducir la deuda técnica, eso se traduce en números que un CFO puede entender. Para mí empieza todo ahí. Sin embargo, me parece que esto es una conversación que no todos los CTOs pueden tener, ¿no? Veo mucho business ahí y quizás, depende del estadio de la empresa, ¿no? Sobre todo en temas de startups, quizás el CTO es mucho más técnico y no tiene ni tan siquiera interés en este tipo de cosas. O sea, ¿cuándo hay que empezar a prepararse incluso uno como CTO para tener este tipo de conversaciones? Yo creo que en el momento en el que tu empresa está creciendo, en el que en el que eres un manager de managers. Es decir, estás relativamente lejos de la tecnología en cuanto a estar picando código, pero tu equipo son los otros Cs. Y esto efectivamente es algo que muchos CTOs no terminan de ver, ¿no? Y aquí, Marc, me encantará escuchar tu opinión. Pero el equipo de un CTO es el CMO, es el CPO, es el CFO, es el CEO. Y tú obviamente coordinas a tu equipo de ingeniería o de producto de ingeniería y lo haces de la mejor manera posible. Pero no es que estés en el dungeon trabajando con tus programadores y sacando cosas adelante, que es la idea tradicional del developer que se hace manager y que acaba trabajando. Por tanto, tienes que entender de finanzas. No significa que seas un financiero. Tienes que entender de producto, tienes que entender de go-to-market o de marketing en general. Tienes que entender de dirección general de una empresa. Así es, estamos hablando del CTO, ahora comentamos el CTO como el hacker, ¿no? El que todos al principio pensamos, ¿no? Que es un CTO que normalmente es el que lleva, pues, sobre todo en una startup, ¿no? El peso de los primeros desarrollos. Pero luego el CTO, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que es una figura de cyborg. Es una figura que realmente tiene que tener un conocimiento del negocio transversal. Y de hecho en mi compañía es así, en las que yo he estado, yo he sido CTO, ya lo sabéis, con lo cual siempre me he encontrado una figura cada vez menos técnica, en una función cada vez menos técnica y más estratégica. Para ello, y es un poco ligado a lo que estábamos hablando, ¿no? Ha de haber una visión generalista, es de tener conocimientos, es de entender, yo sé lidiar con CAPEX, OPEX, inversiones, cuadros de amortización, evidentemente planes y budget a largo plazo, a corto plazo, y soy ingeniero informático, es decir, soy CTO, he sido developer, ya no puedo decir lo que lo soy ahora, por desgracia, por viejo, pero es cierto. O sea, el conocimiento es generalista. Ahora estábamos hablando de un escenario, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Sergio. Evidentemente es un tema económico. O quizá no de cash, pero sí de previsiones, de budget, de estimaciones, de efectos a largo plazo contra el value del propio producto, de la propia empresa. Pero estáis suponiendo que el escenario de que tenemos un CTO involucrado en esto, con lo cual estamos más hablando de una venta interna, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes la suerte, ahora me pongo en una figura más desde fuera de la empresa, ¿no? Cuando tienes la suerte de contar en tu compañía con un CTO que tiene esa visión más global, es cuando sabe hacer de traductor. Y eso es importante. Traducir no quiere decir que la deuda técnica es algo que te va a doler. No. Quiere decir, las implicaciones concretas, como muy bien explicaba Sergio, son tal, 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 el ramp-up de los nuevos fichajes. El coste de la deuda técnica te llevará a reducirlos y a incrementar los tiempos necesarios para el mismo desarrollo a un mes, a duplicarlo en 3 meses, a quintuplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que ya es una traducción total al lenguaje financiero, que aquí ya da igual, lo entenderá el CMO, lo entenderá el CEO, el CFO y todos. Pero claro, tienes la figura dentro, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario que se puede llegar a convertir en algo más dramático es cuando no existe esa figura. Y eso, o cuando no tienes acceso a esa figura. ¿Vale? Eso también sucede en empresas muy grandes, ¿no? En una empresa de tamaño mediano, pequeño, yo qué sé, por decir algo, hasta 200 personas, es fácil acceder a esa figura. El CTO está involucrado prácticamente en todo, o como mínimo forma parte de esa cadena de decisión a corto plazo, digamos, con inmediatez. Cuando estás hablando ya de corporate, 500, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, llama tú al CTO para que explicarle por qué tenemos que refactorizar o ampliar la cobertura de testing de acceptance. Ahí no tienes ese aliado interno, ¿no? Entonces ya el escenario es un poquito diferente.
Pero yo quiero poner una cosa en duda. No sé si este conocimiento de business que habéis adquirido los dos, a pesar, o bueno, o incluso los tres, me pongo en la misma bolsa, de negocio, a pesar de tener esta formación tan técnica, es porque vosotros también habéis dirigido una empresa de desarrollo, ¿no? Una consultora en ambos casos. ¿O os venía de antes? Es decir, tú, Marc, te acordarás, cuando trabajamos juntos en la anterior empresa, en BAS, yo transicioné a hacer preventas. Y ahí es cuando dije, hostia, esto me mola, esta parte de negocio. Pero no todos los developers que van para carrera, es verdad que nunca me vi como, quiero llegar a ser CTO un día, pero porque yo entendía el CTO como siempre había sido la figura del arquitecto, un tío súper técnico, súper friki, que no sale de la cueva y que en ningún caso llevarás a hablar con un cliente, porque es un impresentable. Pero a partir de la figura del preventas, quizás, o en grandes consultoras más, hay comerciales un poco más técnicos, ¿no? De ahí sí que se genera este mix de tecnología y negocio que es un poco rara avis. No sé si vosotros consideráis que sois este tipo de mix o cómo podemos encontrarlo. Yo creo que seguramente la consultora te ayuda a ver la vida de una manera muy concreta, pero bueno, también es estar en la emprendiduría a ver la caja. general, donde tienes que tener 20 sombreros a la vez, ¿no? Y ir cambiando y tener muchos roles. De hecho, un poco es lo que comentabas. En una startup, al final, ¿cuál es el rol típico del CTO? Tienes una persona de negocio que tiene la idea, que levanta una ronda de financiación y contratan a lo que pueden permitirse pagar en ese momento, ¿no? Que suele ser un arquitecto, un developer senior, alguien que, bueno, puede ser un poco full stack para trabajar y para construir el aparato, la máquina, esa persona sola. Entonces, si la cosa va bien, esa persona pues, va contratando equipo, 2, 3, 5, 10 developers, en algún momento se hace inmanejable. Y ahí entra la gran dicotomía que todo senior engineer tiene al menos una vez en su vida, normalmente 3 o 4, ¿no? Que es, quiero ser un individual contributor, quiero seguir en la línea técnica, ser súper bueno en esto y ser la persona de referencia, pero no quiero liarme con nada de management, de personas, ni nada por el estilo. Exacto. O quiero ser manager. Y muchos CTOs, muchos developers que pasan a management piensan que cuando te haces tech lead, engineer manager, director de ingeniería, es el siguiente paso en el desarrollo de carrera. Y no es el siguiente paso, es un paso horizontal donde necesitas obviamente la parte de tecnología. Estamos diciendo que el CTO cada vez es menos técnico, pero eso no significa que no tenga que saber en profundidad qué pasa en la máquina y cómo generar relación con su equipo y saber que no se la están metiendo doblada. No sé si esa frase se puede decir en este podcast. Sí, no nos escucha nadie, tranquilo, Sergio. Pero poco a poco ir haciendo esta transformación. Y es una transformación que es muy dura. Bueno, para mí fue muy dura. Yo en mi caso, personalmente, fue dándome de cabezazos contra la pared. Eventualmente estudié un MBA que me ayudó bastante a coger este 360 de negocio. Hay muchas otras maneras de hacerlo, ¿no? Precisamente para eso estamos montando, y hay varias iniciativas ya de escuelas de CTOs, ¿no? Nosotros en la BTS tenemos un máster para CTOs, un máster ejecutivo, está la gente del CTO Bootcamp, hay varios programas en Estados Unidos también que hacen esto, que intentan atacar este problema de cómo transformamos a la persona técnica a que hable de negocio sin olvidarse de la tecnología. Vale. Marc, en tu caso, ¿cómo fue esta transformación? Porque, claro, tú tuviste tu empresa y luego pasaste a estar... A trabajar para otros. Más corporate, exacto. Pero ya con este rol más de manager, ¿no? Más de gerente, sí, llevando cuentas y mucho más business que técnico, diría, durante bastante tiempo. Cierto. Sí, es verdad que mi experiencia es un poco como metida al revés, digamos, porque empecé al revés, justamente, ¿no? Montando mi propia empresa. Claro, eso me dio la posibilidad, y también, también tiene su lado oscuro, una hostia también, ¿no? Algunas cuantas. Pero, claro, por la inocencia, pues realmente luego a toro pasado dices, madre de Dios, ¿cómo puede hacer eso? Pero la verdad es que enseguida, a base de patadas, como bien dices tú, me metí enseguida. La primera cosa que entendí es que mi opinión no valía para nada.
Eso fue el número 1 y básicamente En lo que vengo a corporate. referirme con eso, bueno, en general, en todos En los otra sitios, o empresa. sea, Vale. cuando tú te levantas y dices inspirado, ¿no? Pues, hostia, esto es fantástico, esta línea, voy a trabajar en esto, no sé qué, seguro que a este le va a interesar, obviamente luego te pegas de bruces porque el otro no lo quiere, no lo necesita y entonces lo primero que tienes que hacer es crearte tu opinión, no que te salga desde dentro, ¿no? Entonces, para hacer eso es, para mí fue el primer learning total, ¿no? Has de empezar a entender no solamente tu propia empresa y capacidades, que ahí es donde yo personalmente la cagué en mi primera época de no ser conscientes de que teníamos límites, ay, de 20 y pocos años eres Superman, ¿no? Sí. Sino también entender, a la hora yo creo que uno de los grandes errores que hicimos fue justo lo que estamos tratando, es cómo vender nuestros servicios, o sea, cómo darle ese valor, ¿no? Al cliente final. Y hasta que descubrí que me tenía que poner en su piel, pues bueno, fui toreando, pero de esta forma. Entonces, un poco cómo descubrí que eso era necesario fue en mi caso por tortas. Pero en términos generales, yo creo que incluso en mi misma experiencia, yo creo que nos cuesta a los técnicos, ¿no? Sacarnos un poquito de la cocina, porque es que nos gusta estar ahí, ¿no? Y porque es nuestra zona de confort, ¿no? Y pues yo era feliz, pues con mi código, mis queries, mis databases, mis historias, mis ciclos, ¿vale? Y a la vez, pues bueno, llegado a mediodía, pues tenía que ponerme, yo qué sé, por decirte algún traje, ¿no? E irme a vender la moto arriba y abajo, y muchas veces contigo, Alex, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no decirlo, no? Entonces, Con traje, ¿eh? Yo con traje. sí, sí, imagínate, yo los tengo aparcados ya desde hace mucho, pero estaban, ¿no? Formaba parte de la religión, ¿no? Que nos rodeaba. Correcto. Entonces, al final, yo creo que intenté mantener el doble rol, técnico, developer, ingeniero, a la vez que llámale pre-sales, llámale manager, llámale lo que quieras, digamos, más business oriented, hasta que aparecieron los ansiolíticos, dicho de otra forma, ¿no? Entonces fue cuando, como dice Sergio, a ver, fue a izquierda o a derecha, por Dios. Evidentemente, meterte, hacer este movimiento horizontal, meterte ya más orientado a entender el business, aquí un punto de recomendación sería no desperdiciemos el bagaje técnico que tenemos, porque eso es lo que precisamente Claro. nos hace muy fuertes. ¿Por qué hoy en día está tan valorado nuestro tipo de rol? Porque si no hemos dejado del todo la parcela técnica, lo entendemos, sabemos los pain points, por dónde tirar, podemos prever ciertos riesgos y a la vez hemos conseguido esa conciencia de negocio y el por qué se hacen las cosas y para qué se necesitan. Entonces yo creo que ahí está nuestro valor. Hay quien lo hace del derecho, hay quien lo hace al revés, como lo hice yo, da igual. La cuestión es que al final, cuando te vas haciendo viejo, es cuando sacas ese valor, creo yo. Sí. Y básicamente se trata también un poco de perder el miedo. Creo que tampoco es tan complicado, nadie nace enseñado ni aprendido. Y como bien dice Sergio, hay un montón de academias, al igual que él, pues yo también doy clases en sitio bootcamps, etcétera. Y de lo que más se trata es de estos temas. Métodos de trabajo, organización, escalabilidad de equipos, business, ¿por qué no? Hay cursos de finanzas Hablar con puramente, personas, obsesiones no y solo tal. con APIs, ¿no? Comunicación, people management, exacto. Interacción humana, si Sí. quieres llamarle. Y luego, Exacto. evidentemente, hay una parte de hard skills, ¿no? Pero sí, es tan importante una cosa como la otra. Yo creo que hace falta un tipo de personalidad concreto, ¿no? Porque más o menos veo la gente que, pues como vosotros, como, bueno, otras personas que han hablado en el podcast, ¿no? Como nuestro amigo Uriol Caral, como Alex González, que tenemos más o menos un mismo perfil de gente que sabe hablar con personas y entiende tecnología y puede hacer esta traducción, que es súper importante. Entrando en materia, por ejemplo, si os parece, os pongo como 2 o 3 escenarios que a mí me han costado con el tiempo. Y para ver cómo lo atacaríais vosotros, ¿no? Porque dentro de la audiencia pues tenemos bastante pues freelance o empresario de pequeña empresa, pequeña agencia que está montando algo, o incluso gente que está vendiendo B2B de algún cierto producto que va a tener que venderlo a otro CEO, de CEO a CEO, ¿no? O de CEO a CTO, por ejemplo. Una de las cosas que nos costó más me costó más al principio es llegar a entender esto, los beneficios que aportamos a una empresa más boutique, más especializada como nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo sabréis vosotros, el mundo de la consultoría está lleno de empresas cualquiera, o sea, empresas generalistas y al final muchos clientes, no todos, se rigen por el precio. Entonces, entremos primero por el precio, ¿no? Cómo ese enfocarte a... O sea, yo hasta que no entendí que teníamos que... Y eso lo saqué más de empresa de producto, que teníamos que enfocar nuestro pitch a las ventajas y beneficios que damos trabajar con nosotros versus
solo el precio, o qué hacemos, o es que trabajamos en Ruby y somos muy... ¿Qué le importa al cliente que trabajes en Ruby? Lo que le importa es la ventaja que le va a dar de, ostras, con Ruby prototipamos más rápido, con Ruby se han hecho estas empresas que son parecidas a la tuya y mira cómo de bien funcionan, con Ruby vamos a podernos integrar en esto, o sea, ciertas ventajas, ¿vale? O la comunidad que hay de open source, Entonces ahí hicimos un clic, empezamos a vender mucho más para diferenciarnos de solo precio. ¿Cómo podemos hacerle entender un escenario desfavorable que generalmente en España se contrata por precio y punto? ¿Va? ¿Quién quiere lanzarse a la piscina primero? Como quieras, Sergio. Anda. Para mí, primero hay que entender el por qué subcontratamos algo. Y hay varios modelos, ¿no? Pero dependiendo de cuál sea la razón, entonces la respuesta a tu pregunta creo que va a ser muy distinta. Tú puedes subcontratar porque no tienes equipo, no tienes expertise y no quieres tenerlo. A lo mejor lo que estás desarrollando no es algo tan fundamental, o quizá lo es. A lo mejor estás subcontratando por razones puramente financieras. Porque no quieres tener full-time employees en nómina, porque no quieres tener compensation expenses en tu P&L, ¿no? Hablábamos de entender las finanzas para saber cuánto cuesta y de qué manera cuesta y qué puedes capitalizar, qué puedes amortizar dentro de tus gastos. Hay veces que simplemente no puedes contratar a nadie, pero te puedes gastar 1 millón de euros en consultoras para hacer cosas. Porque estás en un hiring freeze, por ejemplo, ¿no? O sea, que no puedes... Sí, o estás en... Partidas, porque estás en hiring freeze, porque al contratar gente tiene un punto inherente de riesgo, porque una contratación es un gasto recurrente, mientras que una subcontrata... Exactamente. Muchas veces hay muchísimos CTOs que no entienden las implicaciones no tecnológicas de ir de un data center al cloud. Sí. Entienden, obviamente, la parte de infraestructura, ¿no? De tener que ponerse un abrigo e ir a meter blades al rack, pero no el por qué a un CFO le preocupa tanto hacer una migración al cloud. Yeah. Y es porque no entienden cómo cuando tú estás en el cloud estás pagando puro CAPEX, mientras que cuando estás en el colo estás pagando puro CAPEX y si no te vas a puro OPEX. ¿Qué haces con toda esa inversión que a lo mejor no has amortizado todavía? En muchas ocasiones esa decisión tiene más peso que el hecho de que te lleguen 20 alarmas a la semana, lamentablemente, de que ese servidor está fuera de su LTE. En cierta manera, ¿no? Duele verlo de esa manera desde nuestra perspectiva de ingenieros o de tecnología, pero es una razón de mucho peso. Subcontratar muchas veces tiene este mismo tipo de razonamientos por detrás, razonamientos puramente financieros. Yo te voy a pagar esta cantidad concreta y ahí entra también la diferencia entre si pagamos por time and materials o project fee. No Exacto. Son decisiones baladíes, sino que muchas veces están lastradas por cómo necesitamos ponerlo en el P&L, en el balance sheet, por qué va a pasar el año que viene. ¿Vamos a dar dividendos o vamos a hacer una nueva ronda? ¿Vamos a incrementar? ¿Cómo vamos a generar deuda? Ya, pero eso para entender el motivo, claro, pero cómo enfocamos lo de calidad versus el destacarse, ¿no? Que no solo precio. Cuando tú contratas porque necesitas skills, porque tienes un proyecto y a lo mejor tu equipo simplemente es un equipo de gente junior, no tienes la tecnología o los conocimientos, entonces ahí es cuando ese valor de consultoría boutique entra en juego. Cuando contratas a empresa A y no a empresa B, por las razones que sea. Cuando vas a tener que mantener tú ese desarrollo después, cuando va a ser parte de tu core. Sin embargo, creo que la mayoría de contrataciones de consultoría van más por el lado financiero que por el lado de producto. De hecho, me atrevo a decir que si preguntamos al 100% si preguntáramos al 100% de los CTOs de Barcelona, estoy convencido de que una gran parte de ellos dirían que siempre preferirían contratar antes que subcontratar. Vale, a veces se ven forzados, claro. Bueno, y desde el punto de vista técnico es más cómodo, lo tienes in-house, no tienes estas dependencias externas, no tienes algunos aspectos en los que preocuparte. Lo que decía Sergio, ¿no? Realmente yo he estado en la tesitura muchas veces de subcontratar o internalizar, digamos, o hacer cosas in-house y buena parte de las veces el criterio ha sido financiero.
Exactamente lo que comentaba, al igual que se descartó en algunas situaciones, no puedo decir nombres, bueno, recordando un poco, se descartó proyectos donde técnicamente todo parecía ir de frente a hacer migraciones a Amazon, en este caso a AWS, y se tuvieron que frenar pues porque quedaban 2 años de amortización de una cantidad ingente de activos en un data center propio. Entonces, evidentemente, estas son cosas que si te enrocas en tu conocimiento técnico o eres, y ahí lo enlazan, o eres una empresa de servicios externa que no tiene toda esa información, ahí empiezan los roces, ¿vale? Y con lo cual yo creo que desde el punto de vista contratista, ¿vale? Porque, como bien dices, hemos estado en los dos mundos, ¿no? Pues sí. Creo que se valoran mucho las empresas, como la tuya, digamos, más boutique o de producto, porque básicamente las de carácter generalista son para hacer outsourcing en forma de FTEs, exacto, en forma de número de personas, de FTEs o lo que sea, normalmente porque no puedes ampliar tu plantilla internamente o por motivos fiscales o por lo que sea, por mil historias. Entonces, ya en esta situación, claro, lo que las empresas pues más especializadas, de las que realmente se confía para un determinado producto o algo así, claro, lo que tienen difícil, al ser empresas externas, al menos sobre el papel, es entender el negocio, entender todas esas prioridades. Tú decías antes, cómo vender una resolución de deuda técnica, un refactoring, una ampliación de cobertura de test o lo que sea. Claro, al no poder traducirlo al lenguaje exacto de la compañía, tienes que limitarte a los discursos estándares de todos estos conceptos que, claro, te dirán, no, a mí que me cuentas que yo ya lo sé, porque el titular ya lo tienes, ¿no? Evidentemente, todo el mundo se lee las 3 primeras páginas de todos los libros, ¿vale? Luego, úsalo o vete más deeper, me sale. Bueno, más a lo profundo, ¿no? Digamos, sí. ¿No? Entonces, yo creo que el reto en las empresas de servicios está en tejer esa relación, digamos, poco a poco, ganarse esa confianza y sobre todo es que depende de un montón de cosas. También, por ejemplo, de los stages en los que está la empresa. Si es una startup que está arrancando, si es una empresa consolidada, si está cercana a su muerte, porque hay muchas y necesitan una pivotación o tienen que hacer un cambio de rumbo significativo, que normalmente una empresa externa no te lo provee, pero en cambio una evolución a largo plazo sí. No sé, todas estas cosas. Y por último, yo creo que una de las significativas diferencias, y eso sí que me lo he encontrado en primera persona, es en la cultura del país. Yo estuve 3-4 años en Latinoamérica, ejerciendo desde la misma empresa de BAS, como consultor, bueno, gerente de negocio en ese caso, o director de operaciones, pero la verdad es de que me encontré con una cultura totalmente abierta a ser asesorados, a escuchar. Y en cambio, ahora por suerte las cosas están empezando a cambiar un poco, pero lo que me había encontrado previo a eso es muchas veces el que te contrata dentro de una empresa, sobre todo si es grande, tiene que saber más que tú. Entonces, ¿para qué, carajo, contratas una empresa especialista? Si ya lo sabes todo. Si ya lo sabes todo y nos dices cómo tienes que hacer las cosas, sea implantando un CRM o sea haciendo un desarrollo mobile web o lo que queráis. Entonces, la diferencia cultural fue abismal. Luego cuesta incluso más que te compraran, ¿eh? Pero era la recepción era completamente diferente. Para mí esto es un punto súper relevante que afecta a la consultora en cómo atacar el proyecto internamente, ¿no? Saber qué se va a encontrar, no con la persona que firma el contrato, sino con el resto del equipo. En España seguro que a vosotros os ha pasado que el equipo receptor esté de manera muy defensiva o incluso ofensiva, porque ¿para qué contratan a estos cuando estamos nosotros aquí? ¿Qué hacen mejor ellos que yo no hago, ¿no? Y tener roces con el propio equipo. Sí, en ocasiones te pasa que la persona que te ha contratado no sabe de tecnología, a lo mejor ha sido el CEO, y ha dicho, oye, este proyecto está retrasado, vamos a meter 5 humanos más al proyecto que seguro que hacemos que... No dicen humanos, dicen recursos. Todavía se usa lo de recursos. O sea, recursos. Mete 5 pares de manos más para reducir para reducir la tardanza, ¿no? en el proyecto. Obviamente no hace falta decir lo que pasa cuando metes más gente en un proyecto que va retrasado. Ya lo dijeron en los 70, sigue siendo válido hoy,
Se retrasa más. Pero me imagino que a todos vosotros os habrá pasado, ¿no? De un cliente que dice, mira, tengo este proyecto retrasado, ¿cuánta gente me puedes meter para Sí. reducir el tiempo de entrega? Y Y dices, dices, no. Si Eso pones es. más gente, se va a retrasar más todavía. O sea, suele ser Probablemente, así. salvo que sea un proyecto a 12 meses y normalmente un proyecto a 12 meses no va retrasado un año antes. Con No. lo cual, Los no retrasos existe, seguramente ese se escenario ven no un mes existe. antes, ¿no? Exacto. Entonces, para mí es relevante los riesgos que ocurren una vez entras en el proyecto, ¿no? A veces te dice, a Hmm. veces esto te das cuenta cuando ya has entrado. O sea, te han contado una Sí, cosa y luego cuando entras, también no podemos es, hablar de eso, pero eh, nos hemos encontrado mira, muchas veces. te Que no enseño el puedas ver el roadmap. Dice, código exacto. Te enseño el roadmap, pero no el código. Entonces tú haces una estimación y luego entras en el proyecto y es como, Dios mío, pero el código es inusable. O esto no está hecho y me habías dicho que sí, ¿no? O sea, exacto. ya. Ujú. Es que ahí entramos en los modelos de contratación, que Vale, también antes de eso, muchos. una cosa que, Marc, tú has comentado una cosa que me ha gustado mucho, que es el tema de la relación, porque creo que nos había tocado y creo que es algo importante. O sea, primero es calificar el cliente, no hacer un poco de assessment, que es algo que a mí me llevó tiempo hacer porque nunca había hecho ventas puras, ¿no? Y no tengo formación al respecto. Y con los años aprendí que, ostras, hay que cualificar al cliente, ver qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, temas de negociación, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora ya hago la táctica de si me das un presupuesto, yo te doy un deadline. Si me das un deadline, yo te doy un presupuesto. Si me das las dos, no vamos a trabajar juntos, ¿no? Exacto. Idealmente, no me das ninguno de los dos, ya, perfecto, nos vamos a entender enseguida, ¿vale? Pero bueno, eso es muy raro. Nos ha pasado solo un par de veces que nos digan, quiero trabajar contigo, me da igual el presupuesto, me da igual el deadline. Ha pasado, pero es más raro. Pero uno de los puntos en los que quería entrar es tú, Marc, por ejemplo, tú has tenido que competir mucho contra cárnicas, ¿vale? Quizás por el tipo de empresa en la que estábamos antes, ¿no? O sea, yo lo vi desde Deloitte y que ya es una cárnica, pero por ejemplo en base competía pues eso, con las Everis de turno, con los Indras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, salvando las distancias, pero nosotros en Mars veis qué pasa. Unas cosas que aprendí a cualificar es cuando el cliente está valorando o hacerlo en WordPress o con nosotros. Entonces yo ahí ni entro en la negociación, que yo igual es lo que vería como desde cliente, no sé, tú Sergio o tu Marc ahora, que es como, si te estás planteando contratar una cárnica y me pides a mi presupuesto, yo no entro en el juego, porque ya sé a qué vas, ya vas a precio, ¿no? ¿Cómo veis esta parte? Porque me llevó años entender esto a mí. Bueno, es como lo que decíamos antes de los precios, ¿no? Los precios son relativos, porque los precios no reflejan, el precio ahora no refleja nada en sí, ¿no? Sí. Yo al final, cuando luchas contra un tema de kilos de personas, yo tampoco deseaba entrar para nada, porque realmente, pues bueno, yo te vendo el developer a 13 al kilo. Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, lo único que estamos haciendo es TTT. Bien, si eres una ETT, allá tú. Yo, en mi caso, pues no. Entonces, todo lo que decíamos antes del valor que aportamos los CTOs Sí. con conocimiento de negocio y tal se va al garete, porque es que no tiene ningún sentido en una ETT, ¿no? Ahí simplemente es un proceso de selección, te los dejo y tú te espabilas, ¿vale? Ahora, si la responsabilidad sobre el proyecto es compartida o incluso cae en manos de la empresa de servicios, que es en tu caso, en muchas ocasiones, yo al final lo que estuve intentando en los últimos años sí funcionó, pero tenías que tejer una buena relación, como decíamos, ¿no? Con el cliente, una relación de confianza pura y dura, que ojo, por mucho que hables, solo se demuestra con el primer proyecto, con lo cual muchas veces el primer proyecto lo hacíamos a pérdida si hace falta, porque lo que interesa Es el es pensar a modelo. largo plazo, ¿no? Entonces lo que Vale. buscábamos era una integración total con el cliente, llámale Agile, llámale lo que quieras, ¿vale? Pero al final era yo recuerdo uno de los grandes primeros proyectos que hicimos en LATAM, que al final teníamos un macro presupuesto, un project plan, que te diría yo, pues hecho de estos de copy and paste del anterior, ¿sabes? Una cosa así, esto es lo que tenemos que hacer. Y nos Sí. sentamos en el kickoff, eso era en Perú, me giré, hablé con la directora de canales, que era la persona que llevaría el proyecto. Dice, estás poniendo caras raras. Digo, es que me estáis hablando de un proyecto nuevo y nosotros habíamos contratado una migración. Y dices, hostia, qué bien. Entonces ahí fue cuando, mira, fue por casualidad, pues aparcamos todo y decimos, mira, tenemos este budget y tenemos hasta diciembre. ¿Vosotros qué queréis? Una web renovada, que no sé qué, que no sé cuántos nos iría bien, aunque no era los tipos. Vale, ¿qué necesitamos? Y lo empezamos a trabajar conjuntamente. Llegamos al acuerdo que nos íbamos a gastar ese tiempo y ese dinero, íbamos a poner todo de nuestra parte, tanto ellos como nosotros, dado que ya partíamos de un punto donde partíamos cojos, y fue exitoso. ¿Qué pasó? 3 años después todavía seguíamos haciendo proyectos, nadie discutía los precios y muchas veces era simplemente una línea de crédito. Es decir, tenemos pactado un cierto marco, digamos, que nos vamos a gastar aproximadamente tal y vamos a ir trabajando conjuntamente. Y conjuntamente toreábamos
las empresas de auditorías externas y demás, que te pedían pues comprobantes, etcétera, etcétera. Pues estoy intentando evitar nombres, digamos, ¿no? Sí. Donde muchas veces hasta soltábamos un papel en blanco en un sistema que era aprobado para hacer nuestro trabajo. Es un extremo, pero es llevarlo a una relación de confianza y entender bien el producto. Y al final nos convertimos expertos hasta en el business de nuestro cliente. Ha salido ahí el tema que es clave, del que nadie habla, que es todas las grandes consultoras van a pérdidas para asegurar el cliente y luego si acaso ya lo recuperaremos con futuros proyectos, que por eso nos resulta caro competir. Empresas como la nuestra, que no podemos lanzar una empresa, hay un proyecto a pérdidas, es injusto, pero simplemente por el músculo que tienen las grandes empresas pueden permitirse ese modelo tan, bueno, predatorio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no entremos ahí porque nos vamos a desviar, pero pensaba que iba a decir, nos íbamos a pelear, no, hombre. No, pero quiero guardarlo para otro episodio, pero quiero decir, pero por ejemplo, a nivel técnico, como contratista, por ejemplo, si ahora vosotros en vuestras empresas, que ya estáis más en la fase de, ahora ya hago outsourcing y contrato, y veis que una empresa tiene mayor solvencia tecnológica, os encaja más porque entendéis su pitch, pero a nivel interno, ventas, o el CFO o el CEO, os lo tumba porque dicen la más barata. ¿Cómo hacéis esa venta vosotros? No, yo no creo que sea tanto la más barata, sino a lo mejor depende del tamaño de la empresa, ¿no? Que haya pasado un proceso de procurement, donde procurement no va a analizar qué tecnología usas, cómo de boutique eres, cómo de bueno, el precio malo, sí. o qué nivel de riesgo tienes. Es decir, hablabas antes decías que no quieres entrar, pero vamos a entrar. Vale. ¿Cómo peleas contra una gran consultora que tiene cientos o miles de desarrolladores? Ellos se pueden permitir tener más gente en la pradera. Se pueden permitir a nivel de optimización de procesos ponerte mañana 5 personas si hace falta. Mientras que si eres una y a 20 euros la hora si hace falta. Sí. Exactamente. Pero una vez que ya estás dentro, el product manager que tiene una necesidad de un proyecto y que ha conseguido presupuesto, pero que el equipo de ingeniería no le da tiempo hasta dentro de 16 meses, solo tiene que levantar la mano, le colocan 10 personas dentro y ¡boom! El proyecto sale, ¿no? Otra cosa es con qué calidad o de qué manera. Y eso tiene un valor como tal, ¿no? Es un valor que es muy relevante y no se puede obviar. Ahora bien, al CFO que te dice, oye, para este proyecto lo vamos a hacer con esta cárnica, ¿no? A este precio, tú ahí volvemos otra vez al lenguaje financiero. ¿Quién va a tener que mantener esto después? ¿Vamos a entrar en esta cárnica nos va a mantener esto en los próximos 5 años, que va a ser la amortización de este software? ¿O vamos a tener que contratar gente y hacer un ramp-up eventualmente? Entonces, ¿cuánto nos va a costar mantener esto? ¿Cuál va a ser el riesgo de las licencias que se van a usar, del software que se va a desarrollar, de ciberseguridad, por ejemplo? ¿Cómo traduces esas cosas a elementos financieros que cuando lo haces el breakdown en precio hora dices, vale, este me cobra 20, este me cobra 55, pero es que el de 55 me sale más barato a largo plazo? Creo que ahí es donde está el valor del CTO, de la persona tecnológica, de un VP de ingeniería, que sea capaz de convertir un time and materials de un precio determinado a cómo afecta en el largo plazo. Porque obviamente si alguien te está vendiendo un desarrollo a 20 euros la hora, hay algo por ahí que no va a encajar. O hay algún coste hundido que te vas a comer. Vale, entonces yo el mensaje que recibo aquí es el de, haciendo un poco de suma de los dos, ¿no? Tanto de la opinión de Marc como la de Sergio, es de entrar con un precio bajo y una vez estéis ahí, eventualmente puedes llegar a subir el precio, ¿no? Hablemos de upselling, porque Sergio, tú te estás siempre empeñado en que subamos los precios nosotros, ¿no? Aunque tú nos has contratado en el pasado, o sea, realmente va en tu contra, pero ¿cómo? Es una parte jodida, ¿vale? Porque por un lado, sabes que tienes que subir los precios. Hemos subido los precios ya un par de veces en la historia de la empresa, pero no los subimos cada año. ¿Por qué? Bueno, pues por temas de mercado, por temas de feeling, un par de veces nos ha pasado justamente cada vez que hemos subido los precios. Ha coincidido en el año en que por A o por B ha cerrado nuestro cliente más grande. Evidentemente no por nuestros precios, sino por temas financieros. Y hostia, bueno, en caso de necesidad, pues pierdes 5 o 6 tíos que tenías asignada a tu cliente más grande y dices, hostia, tengo que ir a asegurar el tiro, y vuelves al precio anterior para asegurar el tiro, porque cuesta menos vender. Error, seguramente no se tiene que hacer, hay coste de oportunidad, hay 50.000 cosas, ¿vale? Pero entendiendo que el valor de tu empresa crece con los años, adquieres más plantilla, adquieres más conocimientos, tienes más background, tienes más
recursos a nivel de conocimiento, no de personas. Las personas no son recursos, al menos en Mars-Based. Pero eso se tiene que traducir en precio también. O sea, igual que tú cada año pagas más por tus abogados, te suben el precio, la luz te sube el precio, el gas te sube el precio, el alquiler te sube el precio. ¿Por qué los developers no? ¿Y cómo habéis afrontado esto vosotros? Los developers suben el precio, los salarios de los ingenieros... Perdón, eso sí, pero el contratista no se espera que tú le subas el precio como proveedor. Bueno, creo que todos tenemos que trabajar en cambiar esa idea. El precio de desarrollo de software cada vez es más caro. Hay partes... Es un balance continuo. Cada vez es más caro desarrollar software, pero cada vez se desarrolla software más rápido y de manera más eficiente. Sí. Entonces, ese balance se mantiene. A lo mejor desarrollar una plataforma determinada te sigue costando 30.000 euros hace 10 años y ahora. La diferencia es que ahora pagas el doble o 3 veces más a un developer de lo que te costaba hace 10 años. Pero este developer lo hace en una décima parte del tiempo. Ahí es donde entra la capacidad de la tienda boutique, ¿no? De decir, oye, es que yo te lo hago de una manera que es muchísimo más eficiente y que va a ser más mantenible. Pero el valor que tú generas es un valor mucho más grande, es un valor mucho mayor. Por tanto, es un mensaje. Tú vas a percibir valor también. En lo que te cuesta algo es una de las muchas maneras de percibir el valor. Marc, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Tanto con tu empresa como con VAS, ¿cómo hacíais? ¿Cómo afrontabas esta conversación tan chunga? Intentar evitar el precio ahora. Eso vale. Para empezar. O sea, al final lo que dices es que es verdad. O sea, cada vez las cosas se hacen más rápido, haces más en el mismo tiempo debido a la tecnología y también si la empresa es buena, obviamente, y es más boutique, pues lo mismo. Realmente, al final lo que consigues es mayor calidad y si esto lo sabes articular bien en tu discurso e incluso financieramente puede ser que tu propuesta económica final para un determinado proyecto sea inferior a la de otros, ¿vale? Entonces, si entras a pelear con cárnicas salvajes, yo a ese juego ya no entraría. Entonces, también lo que muchas empresas lo que hacen, incluso recuerdo muchos contratos o muchas ofertas de administración pública, muchos pliegos donde hay 1000 fórmulas de cómo se calculan y a medida que iba pasando el tiempo, el peso del precio hora, porque también se tenía en cuenta, obviamente, iba decreciendo. Y te lo dan ellos. Sí, bueno. El precio por hora del developer es este y tú dices, bueno, depende, en tu casa sí. Luego, sí, bueno, te pueden penalizar o lo que sea. Bueno, luego echa la ley, echa la trampa. Todo lo que haces, como siempre, pues es calcular el coste que te supondrá ese proyecto, lo divides por el número que tengas que dividir, pero al final... Y luego también esto enlaza un poco, o sea, dos cosas. Una, a medida que también la empresa, poniendo el ejemplo de la tuya, ¿no? Pues se va haciendo mayor, va ganando pues, más proyectos, clientes, vas ampliando tu cartera. Evidentemente vas ampliando volumen, pero seguramente amplías más rápido la cartera que el volumen del equipo, por un tema también de autoprotección, obviamente, ¿no? Claro, eso también te brinda la posibilidad de elegir. Y lo que al principio era impensable de poder decir no, porque bueno, pues es un contrato de esclavismo o algo parecido, pues quizá poco a poco te vas ganando, también es un valor, te vas ganando esa posibilidad. La posibilidad de decirles, pues lo siento, a eso no juego. Y si no, pues bueno, como siempre, aquí tenéis la opción barata, a peso, que no asume riesgos, y yo, que soy más caro, pero te asumo los riesgos, ¿vale? Entonces ahí entra también otra parte significativa, ¿no? Que es más fácil de valorar en empresa privada que en pública, que es básicamente es en qué lado caen los riesgos, ¿no? Si realmente queda en el campo del proveedor, pues la mayor parte de los riesgos sobre el scope, sobre la finalización del proyecto, sobre la calidad, evidentemente esto tiene un coste y el otro lo sabe. Y si no, muy bien, vas quitando, ¿no? Pues uncheck, vas quitando y entonces eso se ha de resolver, esto no desaparece. Y eso carga en el lado del cliente. Si las personas que contratan, bueno, no van así y conocen un poquito el negocio, saben lo que hacen, bien sea un CTO o un CFO, pero no, digamos, un responsable de compras perdido en una corporate que apenas sabe más que comparar el contrato de Bris con el tuyo, digamos, es alguien que va a sopesar eso. Y ese es el valor que tú añades, que puedes absorber esos riesgos, pero claro, siendo más caro. Calidad pura y dura en el servicio que puedas ofrecer y lo has de saber. Bueno, la gracia yo creo que aquí está en saber explicarlo. Porque
no siempre eso de a buen entendedor, porque valora bastante. No siempre. A No, veces y lo a has de veces, poner bien escrito. y a veces no tienes la oportunidad de... Pero ya esas normalmente yo ya las descarto. Los que me vienen y no quieren hacer ni una call te dicen, oye, pásame un presupuesto para esto. Digo, no. O sea, ya directamente, o sea, si no puedo hacer una call contigo, no puedo entender cuál es tu motivación para hacer outsourcing, qué tipo de empresa eres, qué tipo de financiación tienes, qué relación quieres tener. O sea, si no quieres hacer ni una call conmigo, no te pasaré, no voy a perder ni un minuto con ese presupuesto, ¿no? Pero bueno. Última pregunta para ir cerrando. Otro tipo de upselling que ya no solo es el de precio, ¿vale? Que es el de otros proyectos. O sea, yo ya te he vendido como el proyecto en el que vamos a trabajar y nosotros nos encontramos a veces que, por ejemplo, hemos entrado en un club de primera división muy potente en el que nos hemos encontrado muchas sorpresas a nivel de código, ¿no? Lo que decía Sergio antes, pues no podíamos ver el código antes, no podíamos ver esto, tiene una tecnología que no nos la habían dicho, suponíamos que era solo Ruby, nos dijeron es solo Ruby, y no es Ruby, es Ruby React, pero React de tutorial que ha acabado en producción, el código está en castellano, o sea, todo desastroso. ¿Qué pasa? Le estoy intentando hacer el upselling de, oye, hay que arreglar esto, lo he escalado, esto es un riesgo para el proyecto, pero desde el punto, lo he enfocado desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Cómo ese tipo de upsellings de proyectos derivados? Hay que hacer eso, refactoring, hay que meterle test porque no hay ni un puto test en todo el proyecto. Hay que reconstruir esta parte, hay que desacoplarlo de esta dependencia de terceros. ¿Cómo se vende ese tipo de cosas? Yo creo que lo has de sacar del alcance del proyecto inicial. Ahora pensando en algunos casos concretos que normalmente las grandes empresas no tienen partidas para eso. No tienen ningún tipo de budget previo, con lo cual lo mejor que puedes hacer, y eso lo digo por experiencia, y me callo, Sergio, el resto para ti. Básicamente es, muy bien, me contratas, déjame inventar el ejemplo, ¿vale? Me contratas el desarrollo de una app que haga ABC. Muy bien, no hagamos C, mantenemos el budget y vamos a resolver todos estos problemas. Si la otra persona te entiende, esto va dentro del alcance, se camufla, da igual, es un contrato que se puede aprobar igual. Y hay ese acuerdo. Probablemente la otra empresa, o sea, la otra persona, si sabe de qué habla, que decíamos antes que no me voy a repetir, ¿no? Si sabe de qué habla, lo verá con muy buenos ojos porque le acabas de dar tú como proveedor una solución para abordar algunos de estos problemas y probablemente te vaya a decir que sí. Suponemos, vamos, es un ejemplo inventado, ¿no? Sergio. Totalmente de acuerdo. Yo solo añadiría que es importante tener una medalla antes. Es decir, cuando ya eres una empresa de confianza y ya les has resuelto un pollo, ya les has apagado un fuego, es mucho más fácil tener la confianza para trabajar en algo que es más abstracto. Una cosa es decir, yo te voy a desplegar esta aplicación, es algo que vas a ver, que vas a poder enseñar en un board. Y otra es decir, tenemos que refactorizar todas estas APIs porque no van a aguantar el tráfico, porque no van a aguantar la carga, lo que sea, ¿no? Que es algo abstracto, es algo que no se va a ver y que es muy difícil de explicar para alguien que te va a dedicar 10 segundos para entender el por qué hace falta algo. Pero si eres una empresa ya de confianza, que ya es... Tío, confío en ti porque me has resuelto estos pollos. Es mucho más fácil hacer estas cosas que Marc comentaba, ¿no? De cambiar el scope, camuflar cosas, hacer o incluso aumentar el scope aumentando presupuesto pero dentro de la misma partida, pero siempre dentro de la confianza. Vale. Última pregunta y te la lanzo de Marc. Pues Sergio ha estado más veces en el programa, entonces ya ha respondido varias cagadas tecnológicas, ¿no? Pues sabes que nos gusta cerrar con una cagada tecnológica. La tuya, por cierto, la que nos contaste en el episodio, pues eso, el primer episodio que grabamos el año pasado, ha salido en varias conversaciones de gente que ha escuchado el programa y dice, hostia, esa me gustó mucho. O sea que no me acuerdo. Aplaudimos la de Discos Castelló, que borraste la base de datos en producción. Sí, exacto. Pero creo la que... misma. No, pero quiero decir, o sea, la gente ha agradecido este nivel de honestidad que tuviste, de transparencia, que luego hay algunos invitados que cuentan alguna cosa que camuflada de otro del equipo, yo no he hecho nada, o sea que chapó. No, yo quería contar, te quería preguntar si tenías alguna más a nivel de la venta, o sea, alguna cagada a nivel de la venta, vender alguna propuesta tecnológica que no haya salido bien por lo que fuera, arriesgar demasiado, subir demasiado el precio, hacerlo demasiado techy, algo que digas, hostia, me responsabilizo de que esto no saliera bien. A nivel de venta, 1000. Que engañarnos. Tenemos un minuto. Pero, bueno, lo más frecuente, también un poco forzado por la situación, y eso me arrepiento un montón, es
vender un tipo de proyecto en el que tú crees mucho y luego no tener ningún tipo de respaldo interno o capacidad para hacerlas. Desde un servicio de mantenimiento especializado en no sé qué, que tú dices, venga, porque tú sabes de eso, pero luego no tienes un equipo que pueda tirar adelante. Entonces, es un poco vender la moto, aunque sea de una forma pues inconsciente. Y eso me ha pasado demasiadas veces. A ver, no 100, pero demasiadas, y no estoy nada satisfecho porque no soporto fallarle a alguien. Y en ese caso es que fue clarísimamente eso. Es decir, te vamos a mantener todo este parque de aplicaciones porque somos expertos en GIS, porque no sé qué, y porque yo sabía de eso. Y luego girarte y decir, mierda, nos han dicho que sí, demasiado rápido y ahora no podemos cubrirlo. Claro, y eso pasa mucho, por ejemplo, la desconexión que hay entre ventas y tecnología. No por que no haya comunicación, sino porque a veces empiezas el proceso de venta, te dicen que sí internamente, se alarga el proceso de venta, no firmas y cuando ya te firma el cliente 6 meses después, ahora ya no puedes. ¿Qué haces, no? Pero bueno, eso lo resolveremos en otro episodio. Muchas gracias a los dos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.